Nuestro... Exacto, ya se está grabando. Muy bien. Perfecto. Pues muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a esta sesión para hablar sobre la plataforma de recomendaciones de los órganos de tratados de Naciones Unidas, pero también del examen periódico universal y el rol que juegan las instituciones nacionales de derechos humanos en el impulso al cumplimiento de dichas recomendaciones. Con don Félix ahora nos vamos a presentar. Hemos intercambiado muchísimo sobre, por supuesto, que la responsabilidad del cumplimiento de estas recomendaciones son de los estados. Sin embargo, las instituciones nacionales de derechos humanos juegan un rol muy importante en estos órganos, en la presentación de informes alternos, su participación activa, fundamental durante el examen periódico universal, pues es fundamental. Y para ello, las Naciones Unidas cuentan con una plataforma donde van incorporando todas estas recomendaciones y que creemos que puede ser una herramienta de enorme utilidad para las instituciones nacionales de derechos humanos. En este sentido, tenemos pues lo que yo llamaría un grupo selecto de instituciones nacionales de derechos humanos, quienes hemos visto el compromiso y el seguimiento que han ido dando a estas recomendaciones, que han podido ir a Ginebra o a Nueva York a tener diálogos interactivos con los órganos de tratados o, insisto, cuando se trata del examen periódico universal y que desde el año pasado hemos ido construyendo una relación muy productiva con, por supuesto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre todo su oficina regional en Panamá, donde tenemos a muchos aliados con los que colaboramos todos los días. Y en ese sentido, insisto, vamos a abordar ahora pues el papel que pueden jugar estas instituciones nacionales. Vamos a compartir, sobre todo a través de nuestros colegas de Naciones Unidas, lo que es esta plataforma y que puedan tener un acceso directo este grupo de instituciones, que será un grupo piloto con el que queremos trabajar para su seguimiento. Si les parece, vamos a dar una ronda de presentaciones para que todas y todos en este grupo podamos ubicarnos y porque vamos a tener encuentros frecuentes para ir concretando la propuesta que en unos momentos más les vamos a presentar. Si les parece, como hemos estilado en otros espacios, como los voy viendo en pantalla, les vamos a ceder el uso de la voz. Seguramente me puede faltar alguien que no veo en pantalla, pero estoy viendo acá la lista de participantes y también los nombraré. En primer término, quiero ceder el uso de la voz a don Félix Daniel Gómez, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Panamá. Por favor, don Félix. Muchas gracias, señora Consuelo, muy amable. Muchas gracias a todas y todas por estar presente hoy. Sabemos que tiene mucho trabajo y más a fin de año, todos tenemos trabajo y dedicarnos una hora de esto es muy, me pone contento, me pone feliz. Mire, bueno, mi nombre es Félix Gómez, solamente es presentación. Félix Gómez, soy el punto focal del programa de desarrollo de capacidades, que es fue creado para apoyar a los estados en sus esfuerzos para mandar los informes a los comités, ¿no? Pero también esa asesoría se ha extendido poco a poco por la necesidad y la conveniencia a las instituciones nacionales de derechos humanos, a las organizaciones de la sociedad civil y bueno, al resto de agencias del sistema, ¿no? Ahí me quedo. Gracias, Muy Consuelo. bien.
Antes de iniciar. También para mí es muy, muy, muy grato de verdad ceder el uso de la voz a doña Carmen Rodríguez, quien es la presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay, quien de manera reciente ha asumido este cargo de presidenta de la institución, aunque ella ya tiene una larga data y experiencia al interior de la propia institución. Como ustedes saben, es una instancia colegiada y ha tocado el turno a doña Carmen Rodríguez, con quien ya hemos tenido el gusto de intercambiar y de tener muchísimas coincidencias en el seguimiento que hay que dar a las instituciones nacionales y su rol de cooperación con las Naciones Unidas. Por favor. Buen día, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir esta instancia con ustedes. Y bueno, muy interesada en escuchar a ver cuál es la propuesta. Muchísimas gracias, Consuelo, y gracias por tus lindas palabras. Al contrario, un gusto. También nos acompaña de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, querida y gran aliada Winnie Knight, por favor. Hola, buenos días. Un gusto, Winnie Nye, asesora de la Defensora de los Habitantes de Costa Rica y enlace para todo el seguimiento a temas relacionados con relaciones internacionales. Un gusto. Muchísimas gracias, Winnie. Te apreciamos mucho. También veo en pantalla a Arthur. Si nos haces favor de presentarte. Could you introduce you, please, Arthur? Yes, sure. Good morning, everyone. My name is Artur Yasevich. I'm part of the capacity building team based in Geneva, Office of the High Commissioner for Human Rights. And I'm the project manager for several digital tools. First of all, for the Universal Human Rights Index. I hope you're all aware of this tool, which is a public database. And then for the National Recommendations Tracking Database, which is a closed digital application initially focused on states and like a state institution in order to monitor human rights recommendations and their implementation. Thank you. Thank you very much. También veo en pantalla a Andrea Mineros, por favor. Buenos días, mucho gusto a todos. Gracias por compartir este espacio con nosotros también. Les saludo desde la INH de Honduras. Soy asistente técnico de la oficina de la comisionada Blanca Izaguirre, quien está muy entusiasmada por este nuevo proyecto y créanme que ella va a estar muy atenta y muy dispuesta a todo lo que se vaya, todo lo bueno que vaya a salir de aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Estamos seguras que así será. También es un gusto ceder el uso de la voz a Gina Barrera de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, también aliada permanente de la RINCA, por favor. Muy buenos días con todas y todos. Mucho gusto. Mi nombre es Gina Barrera. Yo soy de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Y bueno, estoy en representación de nuestra máxima autoridad, César Córdoba Valverde. Y también más adelante, Consuelo, muchísimas gracias por la invitación a esta reunión. También se presentarán otros colegas de la Defensoría del Pueblo, a quienes también solicité que participaran en esta reunión tan importante, porque llevan un poco estos temas justamente sobre las recomendaciones de informes alternativos. Un gusto con todos. Muchísimas gracias, Gina. También veo en pantalla a Ricardo Durán, por favor. Buenos días. Muchas gracias. Les saluda Ricardo Durán desde la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Y muchas gracias por esta invitación. Siempre atentos al cumplimiento de las recomendaciones y también muy interesados en ver los instrumentos que nos pueden apoyar para este seguimiento. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Un gusto, bienvenido. Veo también en pantalla a David Rivadeneira, por favor. Buenos días con todas y con todos. Mi nombre es David Rivadeneira. Soy parte del equipo técnico de la Dirección de Investigación
saludar la iniciativa, nos parece muy interesante a nivel regional poder tener este tipo de herramientas y dispuestos a contribuir para el objetivo de la reunión. Gracias. Muchas gracias, David. Bienvenido también. También es un gusto ceder el uso de la voz a mi colega de Rinca, Augusto Rey, por favor. Buenas a todos y todas. Mi nombre es Augusto Rey, ya con varios nos conocemos. Oficial senior de Derechos Humanos de la RINCA, reportando desde Perú. Un gusto. Muchas gracias, Augusto. También me da de verdad enorme gusto ver en este espacio a Ricardo López, del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, con una gran experiencia en dicha institución. Sí, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, doña Consuelo, por este espacio, a OACNUR también. Creemos que es importante el poder tratar de sistematizar toda esta experiencia con las recomendaciones que se emiten. Es algo importante para nosotros como instituciones nacionales de derechos humanos, porque sin duda tenemos ese interés mutuo en que los estados, como ya se decía anteriormente, que son los responsables de poder dar cumplimiento a las recomendaciones, pero también nosotros como instituciones nacionales de derechos, garantes de estos derechos, nos interesa sobre medida que nuestros estados puedan cumplir y dar fiel cumplimiento, no solamente por encima, como decimos nosotros, a las recomendaciones que se emitan. Nosotros a lo largo del diálogo iremos también compartiendo que ya tenemos avanzado un sistema o estamos trabajando sobre un sistema de seguimiento de las recomendaciones que emiten los órganos de DH a efecto de poder tener ese seguimiento con las instituciones públicas a las cuales se les otorgan a efecto de que mi compañera Andrea vamos a estar muy pendientes del desarrollo. Muchas gracias, Ricardo. No sé si fue solo una cuestión para mí, pero hubo algunos momentos que se cortó un poco la señal, pero creo que el mensaje nos quedó claro. De cualquier manera, vamos a seguir intercambiando a lo largo de la sesión. También veo a Roger Silva conectado. Hola, buenos días a todos y todas. Les saluda Roger Silva, asesor jurídico de delegados adjunto del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Un placer saludarlos. Un gusto, muchísimas gracias por estar presentes. Hemos hecho, insisto, esta invitación a las instituciones nacionales de derechos humanos de Costa Rica, de Ecuador, de Honduras y por supuesto de Uruguay, un poco representando a las distintas subregiones que conforman a la RINCA y que hemos observado su gran actividad y compromiso con el sistema internacional de derechos humanos. Es por eso que estamos acá. También quiero recordarles que a lo largo de este tiempo hemos tenido la oportunidad de tener webinars muy interesantes. Ustedes recordarán aquel webinar donde pudimos hablar con varios de los presidentes o integrantes de los comités de Naciones Unidas de una manera muy productiva. También tuvimos un webinar hablando justamente sobre el tema de las recomendaciones que emiten estos órganos de tratados a los estados y el rol de las INDH. Por ello, con estos intercambios con la Oficina del Alto Comisionado es que decidimos tener este primer encuentro, como bien dice don Félix, esperando que salga algo muy bueno y muy positivo para todas y para todos. Y es por ello que voy a ceder el uso de la voz a don Félix Gómez para que nos pueda introducir un poco más en el proyecto al que queremos invitarles. Perfecto, muchas gracias, señora Consuelo. Sí, productivo va a ser, porque estamos hablando, estamos interesados y seguramente algo productivo va a salir.
Como le decía Consuelo, nosotros venimos ya trabajando en otros temas y este va a ser uno de los temas que vamos a trabajar. Con lo que quiero decir es que podemos seguir coordinando o intentando hacer otras actividades aparte de esta. En relación a lo que estamos ahora, el manejo de la información es muy importante para todas las instituciones. O sea, si no manejamos la información, no podemos programar, no podemos diseñar actividades para el cumplimiento de nuestras tareas. Por eso, en la oficina, eh, y esto está más dirigido a los estados, tiene una base de datos, ¿no?, de registro de recomendaciones de todos los mecanismos que está dirigida a los estados. Y eso es lo que le vamos a mostrar más adelante por medio de Arthur. En esa plataforma se encuentran todas las recomendaciones que los diferentes mecanismos de derechos humanos le realizan a un país, ¿no? Prueba de eso, estamos realizando o implementando la base de datos en Uruguay y estamos implementando también la base de datos, y yo estoy viajando la semana que viene a Costa Rica para darle más forma a la base de datos. Pero eso es para el Estado, ¿no? El Estado ahí lo que hace es, va a incluir las actividades que van a realizar para implementar esas recomendaciones. Y nosotros nos imaginamos que ustedes, por el mandato que tienen las instituciones nacionales, también desearían tener acceso rápido a todas las recomendaciones que realizan a cada uno de los países los diferentes mecanismos. Por el momento, y estamos trabajando muy rápidamente y avanzado, yo no sé si para este año se podrá hacer, tal vez ahí le preguntamos luego a Arthur, se está intentando incluir en la base de datos de los estados las recomendaciones realizadas por el mecanismo regional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, sabemos que estas recomendaciones son muy importantes para los países que le dan seguimiento y, por supuesto, para las instituciones nacionales también. Entonces, eh, la, se está intentando que estas recomendaciones puedan estar dentro de esta plataforma. Estar dentro de la plataforma quiere decir que cuando uno ingresa, como si fuese un correo electrónico, puede acceder solamente a las recomendaciones de ese país y dedicarle diferentes, diferentes actividades para diseñar la estrategia de seguimiento. Las puede agrupar por personas afectadas, por mecanismos, o sea, por comités. Hay diferentes maneras de poder agruparlas y que ustedes puedan trabajar en ellas. Yo tal vez me voy a quedar ahí. La idea de, bueno, perdón, no, voy a hacer una cosa. Esta reunión es para ver cómo podemos hacer para adaptar esa base de datos a las necesidades que tengan ustedes. Pero necesitamos saber un poco más cuáles son esas necesidades. Eh, Esto es un proyecto piloto, vamos a ver, espero que podamos hacer algo pronto, no sé en cuánto tiempo, porque ustedes saben los recursos son limitados, entonces no queremos generar demasiadas expectativas y después no poder cumplirla porque eso puede ser contraproducente. Pero lo que vamos a hacer es bueno, explicarle ahora a Arthur cómo es el funcionamiento de la base de datos y luego es identificar dos instituciones para poder empezar a trabajar y, bueno, ver cuáles son las necesidades, pero eso no quiere decir que las otras no van a trabajar, sino que podemos diseñar algún tipo de estrategia para que puedan acceder a la base de datos también y luego, bueno, hacernos esas recomendaciones para el cambio. Eh, Le repito, como es una adaptación, nos va a tomar un poco de tiempo, pero por ahí lo que yo veo de bueno es que van a poder acceder a todas las recomendaciones directamente, ¿no? Entonces ustedes las pueden bajar y las pueden adaptar a sus necesidades. Yo me quedaría ahí porque lo más productivo es escuchar a Arthur, ¿no? Y que ustedes le hagan preguntas, sobre todo luego
de la presentación. Y por supuesto, después de esta reunión yo estoy a disposición de ustedes para aclararle cómo funciona la base de datos si tienen alguna duda, ¿no? Entonces, Arthur, tu turno. Gracias. Your turn. Yes, thank you, Felix. And again, good morning, everyone. I'm really, really pleased to be here. And thank you so much that you find the time to gather and to discuss this digital tool. Unfortunately, and this is my bad, I don't speak Spanish, but I'm trying my best to catch up the whole conversation with different digital tools, including like transcribing what you're saying and using Google Translate in parallel. So trying my best. But usually we have several Spanish-speaking colleagues who can present the database itself, but unfortunately, this is a very hectic time, and I think you have the same period, end of the year, when everyone is busy with everything. So I will try to give you the overview of the database, give you like general explanation, clarification, why and what we're doing. We'll try to discuss together how we can adjust the tool to your needs. As Felix already mentioned, initially we focused on state requirements, state needs, but now we realize that actually while we're talking a lot about all stakeholders in the process of reporting to human rights mechanisms, this is our fault, and we need not only to help states, but also to find the way how we can support NHRIs and civil society in this journey. So without further ado, I will share my screen and I will show you the database itself, and then in parallel explaining why and what we're doing. So give me a second, please. Mientras abre su pantalla, Arthur, de cualquier manera vamos a hacer una pequeña nota sobre su presentación y se las vamos a hacer llegar en español, por supuesto. Y yo estoy para aclarar cualquier cosa. Después de la reunión sobre esto podemos más lentamente y tranquilos. Gracias. Okay. So I hope we'll manage to do that together with Felix, and then we'll see how it goes. So first of all, I need to tell you that I'm showing you our testing lab. Actually, I will be using 2 testing labs. And this is our digital tool, the National Recommendations Tracking Database, which is a digital application for, again, initially for state institutions in order to cluster recommendations received from different human rights mechanisms, then to develop follow-up activities, track implementation of these activities, and finally report to human rights mechanisms. Initially, we were focusing on only UN human rights mechanisms, speaking of the Universal Periodic Review, treaty bodies, and special procedures. However, lately we realized that we need to extend our focus and look on regional human rights mechanisms. And just recently, we went into agreement with the Organization of American States, and so far we have almost automatized the process of importing recommendations from the Human Rights Commission of this organization. But in parallel, it's possible to use any recommendations from any regional or national human rights mechanism, including national human rights institution. It's possible to upload these recommendations into the database. So far, you can see our dashboard, and on your left side, you can see different active tabs. And actually, in order to simplify a little bit, I hope I will manage to follow it. I can change it to Spanish. Give me a second. Oh, sorry. Interface. Maybe it will be a bit easier. So on
your left side, you can see that we have active tabs here. So dashboard, clusters, recommendations, activities, indicators, reporting, statistics, library, and settings. So some of them are really simple to understand, some require some explanation. So I will start with the recommendations. While Felix mentions that it's not just a repositorium of recommendations, still, like one of the key features of the database is this repositorium of human rights recommendations for a particular country. So whenever we set up an instance, we narrow down recommendation to one particular country. Depending on the number of ratification of different treaties, you might have up to 1,500 recommendations for one country. Like on average, we have around 1,000 recommendations. It means that from all three cycles, depending on which state we're talking about, of UPR, all treaty bodies review. So it's roughly, plus special procedures, it's roughly 1,000 recommendations. So in this case, the database allows you to work with these recommendations using different filters, like particular mechanism. And here you have the list of all UN mechanisms, including all treaty bodies, special procedures, UPR, of course. And here you can add regional, again, and national mechanisms. You have human rights themes. You have SDGs. You have vulnerable groups. Of course, you have text search. And whenever you want to find a particular recommendation within the database, so here you have, let's say, 600 recommendations, and I want to go with Committee Against Torture. So in one click, you will have like 23 recommendations out of more than 600 recommendations. Of course, you can apply all different filters here. You can work, for example, with SDGs if you're interested, and the system will show you relevant human rights recommendations. You can go with vulnerable groups. So all these different filters, they can be used, and they're quite efficient in selecting, narrowing down these recommendations. Also, you have some additional filters. First of all, whenever it comes to recommendations, we suggest that states, users, focus mostly on recommendations from the last cycle. Of course, it's always important to go through all recommendations, but in most cases, whenever you have like recent recommendations, let's say from the Human Rights Committee, it means that when like providing concluding observations after the constructive dialogue, the committee has already processed previous recommendations, looking at what has been already implemented and what is still due for the state in order to fulfill its international obligation under the covenant. However, if you're interested, you can also work with previous recommendations. So if you recall, we had 600 recommendations, let's say from last cycles. Now we have more than 1,000 recommendations. However, of course, this is not the most important part of the system, because more or less the same information you can find out using the Universal Human Rights Index, which is an open database, and NRTD is particularly relying on UHRI, on the index. But what is more important for us, because we try to shift from just reporting and following up to implementing recommendations. That's why we decided that we need to have a universal tool where governments initially can work with these recommendations and can focus on follow-up activities and on tracking the progress of implementing these recommendations. And I forgot to mention that in this particular case, in this testing lab, we're using recommendations for Serbia.
So don't pay attention to a particular text, because sometimes we are playing with this database, we're testing different features. Just we need to always to select one particular country for the database, for testing lab, for testing setup. So in this case, we have Serbia, and when I will be using the second testing lab, we'll be using Afghanistan. So if I click on any recommendation, they're all active. And again, here you can see all these filters like human rights themes, SDGs. Whenever it's relevant, you have human rights vulnerable groups. But what is really important for us, whenever you click on any recommendations, you can start processing it. What does it mean? First of all, you can work with clusters. I will explain it a little bit later. You can like group or cluster recommendations depending on your approach. It can be theme, it can be human rights mechanism, it can be SDG, vulnerable group, whatsoever. But also you can create follow-up activities and you can add human rights indicators. So far you can see that this page allows you elaborate the text if needed. This is more or less relevant for translation, because in some cases, first of all, the database and all human rights mechanisms unfortunately work only with UN official languages. And sometimes in some countries you have either more than one language, or you have completely different language from the list of national UN official languages. So sometimes like national mechanisms for implementation, reporting, and follow-up, who are usually our administrators of the database, whenever it's rolled out, they can just modify the text, they can add here some translation, or if needed, they can add some clarification below the text. So it's possible. System is very simple on that. Then, okay, I see some hands, but let me know. Yes. Solo, just to ask if someone needs some traducción. ¿Alguien necesita traducción por el momento o está claro de lo que ha dicho? ¿Está claro todo por ahora? Bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda o pregunta, lo ponen en el chat o levantan la mano así como lo hice recién. Gracias. Thank you, Felix. So, returning back to this web page, you can also work with vulnerable groups, with themes, with SDGs, because sometimes, again, we don't have any system in the world, to be honest, which is ideal and which is 100% like correct in finding themes, vulnerable groups, SDGs. So we're using our own algorithm and our own approach, but in some cases you might have a more extended list of human rights themes, of vulnerable groups. You might have different approaches to linking human rights recommendations to SDGs. So again, if you believe that something is missing, in your own instance, everything can be edited. So we can add here human rights theme. If we believe that it's relevant, let's say, again, doesn't matter. Oh. And it will appear again very quickly. And then on this more simplified way of doing that, like processing recommendation, we can actually pick up a particular state institution which is responsible for the implementation of this particular recommendation. So again, for the purpose of just showing you the system, I will be just playing with it, not going into substances. So let it be Ministry of Education. What does it mean? It means that this particular recommendation, whenever the state receive it and start processing it, they need to identify which actually ministry, which state institution is responsible for implementing this recommendation. It can be one institution, it can be few of them, it can be like 10, 5, 11, 2. It always depends on the national approach. So at the recommendation level, you can
select whatever number you wish and whatever state institution is relevant for this recommendation. After that, when you start implementing recommendation, you need to add information about your progress. What has been done, for whom, with whom, or in like in partnership or jointly, what results you achieved, what actually your challenges, and what your next steps. So again, whenever we start using the system, it's quite possible, like quite simple to focus on implementation and on progress. So let's say as of 2nd December 2024, RTD was presented to 7 NHRIs. Okay, so why it's important and why it's useful? It means that we started recording implementation of particular recommendation. Then all users of this system will have access to this information. They will be able to track progress, and they will be able to see who is doing what on a particular recommendation. Of course, it's a very simplified approach to implementing recommendations. So it can be used by some states, but in most cases, they prefer to use a more like complex approach, a more like comprehensive approach to implementing recommendations received from human rights mechanisms, meaning that they want to develop particular follow-up activities and start using the system in a more coherent way, when they can go with more detailed description, more detailed implementation, more detailed report on implementing this recommendation and looking into more details. So I will show you, just to save some time, I will show you a particular example. So for example, let's say we have women's rights cluster where we decided to focus only on recommendations received from different human rights mechanisms on women's rights. So if you recall, we have 600 recommendations. We already selected here recommendations from the Committee on the Rights of the Child, Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, and the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, all related only to women's rights. So the system helps us to select 112 recommendations, and we started developing some activities. So let's say we have a recommendation focusing on creating, strengthening access to legal aid. So you see here like the whole recommendation. Sometimes in UPR and for treaty bodies, you have like more complex recommendations consisting of several parts, meaning that in most cases, it's more efficient to have several follow-up activities in order to implement this recommendation. So here we decided that we'll have several follow-up activities, and then we start with its description, what we're going to do with this activity, with this recommendation, like on strengthening legal aid and access for women to legal aid. So we provide the whole description, what we're doing, how we're doing that, and then at the next stage, when we start actually implementing, the main part is here. We start focusing on the progress, on the implementation, and we start reporting on that. So meaning that Ministry of Justice in like a few months after receiving these recommendations, or whenever they decided to report, depending on, again, national approach, they start providing this information, what they're doing within the system. And then, again, this information is available for the coordinating body, for the National Mechanism for Implementation, Reporting, and Follow-up. They can see the progress. They can map
all different institutions who is doing what, and they can understand, okay, so far we have, returning back to this cluster, so far we have like 4 activities, let's say. We have some of them not started, some of them in progress. So meaning that we can already start looking where we are lagging behind, where we need to speed up our progress, where we need to focus on implementation, and with which ministry, with which institution we need to follow up on what they're doing and how they're progressing with implementing this recommendation. So this is one side of the story, and the second part will be like, okay, it's also possible to track not through recommendations, but through activities. Here we're talking about testing labs, so it's just a few activities being added. And again, whenever you need, as a coordinator, you can go and select particular ministry. I don't know if we have something. Yes, we have, luckily. You can see just selecting the progress. Whenever you have in progress 6 activities, maybe you have something already completed, no, let's say, and not started. So you have, in our case, we have 4 activities not started and 6 activities in progress. So this means that the coordinating body, again, in real time can focus on like particular activities or on particular recommendations or on particular institutions to see how they're progressing and how they're implementing human rights recommendations. At the same time, they can focus on reporting, and here I will switch to another database, another testing lab, and to see how they're doing that in terms of treaty bodies reports or UPR reports. For the reporting, we're now focusing mostly on treaty bodies and especially on simplified reporting procedure. And what we're doing, we're trying to simplify the work of state officials in order to have more like automatized process of drafting their reports. Let's say we have a list of issues or list of issues prior to reporting, like while it's two different two different formats of like raising issues with states, because list of issues prior reporting, you don't have states report at the beginning. With list of issues, you are actually following up on state report, but still the format of these documents is more or less the same. So it's possible to use this function to see issues received from different treaty bodies and then assign these issues to a particular institution. Again, you will have like link recommendations. You can go with and narrow down. So for, like usually for list of issues, you have around 20, depending from 30 to 60, 70 separate issues raised by treaty bodies, and you can, as a coordinating body, assign these issues to particular institution. So it's not like some magic or something revolutionary. It's just a simplification or automatization of already existing processes. Then you can create roadmaps for preparing these reports, and finally you can download these documents. You have also statistics where you can see who is doing what is the progress. Like, for example, you have like some activities in progress, some not started, some where you have already completed. So you can see, have this overview of the situation on the ground with all engaged institutions. And so far, for the database, we don't have any limitations. It can be like 10 users, it can be 500 users, so everything is possible. We have no limits on that. It's possible to see on recommendations who is, again, who is doing what, where we have, like here it's on SDGs, whether we have like recommendations from special procedures, treaty bodies, universal periodic review. You can go on
implementation by lead institutions or implementing institutions, who is doing what. So again, the system just provides you the possibility to have an overview of human rights situation from the perspective of coordinating body. Now, returning back to the main issue, how it can be helpful for NHRIs, because again, you can see that it's mostly focusing on state institutions. So far, we have around 20 countries using the system. And last year, we started with 2 NHRIs piloting the system to see how it can be used by NHRIs. We have Belgium and Ethiopia in our case as piloting piloting the NRCD. In one case, we had more or less good results. In another case, we need to see how we can improve our interactions. So, how we see that NHRIs can use the system. First of all, in most cases, and luckily, in your case, we're talking about status A with Gundry, meaning that you are quite active with human rights, quite active in interacting with human rights mechanisms, and you are like responsible for monitoring human rights situation on the ground. It means that you can use the repositorium of recommendations. You can follow up on recommendations and map like relevant or responsible institutions for these recommendations. For example, we're talking about, let's say, UPR. So how we see that NHRIs can use the system. More or less in the same way like states do that, but not going into like follow-up activities in most cases, but just selecting the lead institution for your own tracking, for your own monitoring exercise. And then depending on the way you're collecting information from institutions or how you monitor recommendations, you could add this information here, like implementation status, because I believe you're still doing that, using probably your own ways, your own tools for that. Sometimes it can be something more complex, sometimes it can be just Excel file, so whatever. And then you can use this information for preparing your alternative reports or your even national reports, depending on how you process this information. So you can also use clusters for the same thing, like clustering recommendations for, I don't know, or using different approaches, the same like either women's rights, like focusing on SDGs, on like particular themes like labor rights and right to work, or even if you're preparing your report for particular human rights mechanisms, you can decide to go with recommendations just from that mechanism. Like here in this case, Universal Periodic Review. So you can select these recommendations, and then again, following more or less the same approach, you can see you can track the progress from state institutions. At the same time, with the reporting, you can follow again the same approach, while here we have state institutions. Depending on the division of labor in your organizations, it's possible to assign particular issues to like separate departments, just creating in settings, not like institutions, but separate departments as users for assigning tasks to them. Then you can draft your alternative reports for LOIs, LOIPR stage using the same like approach here, and downloading it after like downloading the zero draft of your report, alternative report. And actually, again, like statistics, document library, it will be the same. The only thing that we could not at this stage not think about, but
consider what will be the added benefit or added value for you is like follow-up activities. In some cases, for example, especially for treaty bodies, there might be recommendations where NHRI is the primary focus of these recommendations to focus on individual complaints, for example. However, in most cases, of course, we're talking about like in 99% cases, we're talking about state institutions and their responsibility to implement recommendations. So I think that like this follow-up activities stage, this is something that we need to think about, and we need to find the way what can be changed, what can be adjusted in order to meet your needs and to strengthen actually your capacity. Because again, so far we are focusing on states. What is also interesting in this database is that all interactions with the database by users are recorded. For example, whenever we add something, change something, delete something, link with it, you have a complete log of all these activities, because again, the system was designed for parallel work of like different users, many users. In some cases, we have more than 100 users for one instance. And meaning sometimes whenever you have access to different texts, different recommendations, intentionally you can change something, either because you believe that that information was incorrect, or you just wanted to add something and accidentally deleted something. So everything is tracked down on this webpage, updates. And whenever something is changed, and it concerns your particular institution or department, for example, users will receive email notifications, and they will receive notifications here, like with this bell, highlighting that, you know, something has been changed. Please pay attention. You can go and check what was changed. Also, for the dashboard, some small but still useful things. We have active calendar where you can add events, activities, and whenever you have activity, like follow-up activity for a recommendation, whenever like the deadline is coming, it will appear here. For example, you can see here you have activities, and like you click here and you can see that lead institution, budget, it's possible to use, but then you have implementation period, start date, and end date. And by the end of this period, users will receive notifications that the deadline is coming. Please pay attention to this follow-up activity. We also have settings. For settings, we have some adjustable things. For example, it's possible to add indicators. It's possible to like disable some particular features like implementation status. You can change language for users. Again, we have a list of languages here, but for, like, at least luckily we have Spanish. So I think this should be fine with you. We have time zones, date formats, etc. And we have notifications. What does it mean? It means that on monthly basis, or depending on your selection, it can be daily or weekly, users of the system will receive notifications about all updates relevant to their institutions/departments. And it will serve also as a reminder about like the need to update the system, to provide all relevant information, recent updates about follow-up activities, about implementing status of recommendations. So this is it. This is what we have so far. And if you have questions, I will be happy to respond. Thank you very much, Arthur, for your kind presentation. Queridos colegas,
seguramente Félix y yo podemos, a gusto, por supuesto, hacer algún breve resumen, pero nos parece que fue pues bastante clara, nos dio muchísimos ejemplos de cómo usar esta herramienta, cómo poder acceder a los distintos recomendaciones, ya sea por los distintos mecanismos, por temas, también la importancia de que podamos conocer el estatus que guarda el cumplimiento de esta recomendación por parte de los estados, el conocer cuál es la instancia responsable de su implementación, el poder dar cuenta también de los informes que se han presentado, hacer un comparativo con los ODS. En fin, creo que ha sido muy interesante la presentación, pero estamos a la orden para escucharles. También, bueno, voy a ceder el uso de la voz a don Félix Gómez para algunos otros comentarios y poder justamente ir pensando en voz alta cómo podemos, como INDH, hacer un uso creativo, propositivo de esta importante herramienta y para que ustedes lo usen de manera cotidiana también en sus actividades diarias. Don Félix, por favor. Muchas gracias, Consuelo. No, voy a ser breve porque lo interesante es escuchar acá a los invitados, ¿no? Qué piensan y, bueno, cómo nos organizamos después. Pero algo básico, las recomendaciones van a estar en español, ¿no? Todas, acá están en inglés porque son un beta, ¿no? Estamos practicando, pero todas van a ser en español. Y después lo que se me ocurre son cosas para modificar, porque este formato es para estados, ¿no? Y ustedes no implementan, sino que verifican implementación. Entonces, pero yo he visto que muchas cosas son muy parecidas y se puede adaptar con pocos cambios. Me quedo ahí y los escucho. Muchas gracias. Gracias, Fénix. Abrimos el micrófono para escucharles y poder ir pensando cómo podemos hacerlo. Yo recuerdo que en otros espacios que hemos tenido, hemos comentado cómo las instituciones nacionales usan las propias recomendaciones de los órganos de tratados del examen periódico universal, perdón, para reforzar las propias recomendaciones que hacen las INDHs a los estados. Por ejemplo, cómo es que también recuperan estos estándares previstos en las recomendaciones para poder solicitarle al Estado que pueda cumplir cabalmente con estas recomendaciones. Recordemos que algunos estados nos pueden decir que ya cumplieron con tal recomendación, sin embargo, no lo hicieron con los estándares debidos en materia de derechos humanos y por lo tanto no se da por cumplida una recomendación. Pero insistimos, lo importante es poderles escuchar. Está abierto el micrófono, pueden levantar el manito o sencillamente hacer uso del micrófono para poder escucharles. Bien, y si no hablan, voy a hablar yo hasta que levanten la mano y ahí sí me callo. Mire, una cosa sencilla es que las instituciones se organizan generalmente por tema, ¿no? Derechos económicos, derechos del niño, y muchas veces también no, no consideran mucho hacer el match con las recomendaciones. Esto le va a servir a ustedes cuando Arthur hablaba de clúster, es cómo hacer justamente lo que ustedes están haciendo. Ahí él mostraba que podía seleccionar las recomendaciones, que puede ser por temas, por personas afectadas, por ODS. Entonces, eso le va a poder permitir, si tienen diferente en cada una de las unidades, poder identificar cuáles son las recomendaciones que están relacionadas con ese tema o con ese ODS y luego, bueno, hacer el seguimiento con el Estado, ¿no? No hablo más por ahora. Muchas gracias. Podemos
escuchar a algunos de ustedes sería muy útil. Por el chat le estoy pidiendo a Arthur si deja de compartir su pantalla para que podamos vernos todos y así pueda ser también más fácil el intercambio. Muy bien, ya nos estamos viendo. Muchas gracias. Nos gustaría, antes de concluir la sesión, por favor, querida Carmen, te escuchamos. Bueno, rompo el hielo entonces y comienzo a preguntarles. Me pareció súper interesante la herramienta. Nosotros acá tenemos el Simore, pero esta herramienta me pareció que también puede complementar lo que ya tenemos. Y me pareció súper interesante. Creo que para más aportes de herramientas, tendríamos que analizarlo un poquito más con los técnicos, que son los que elaboran los reportes que presentamos. De todas formas, me parece muy buena la herramienta y ver la forma en que lo podríamos implementar. Nosotros ya de por sí, aunque tengo que llevarlo al consejo directivo, no lo puedo resolver por mí sola, por mí misma, pero estamos interesados en profundizar en esto. Pero no sé cómo sería, qué implicaría. Bueno, por ahora ¿Qué estamos... procedimiento para Sí. trabajar con esto? Bueno, por ahora estamos en la etapa de diseño, ¿no? Lo que le mostró Arturo ya está diseñado y eso es lo que ofrecemos. Nosotros ahora, a partir de eso que mostró Arturo, tenemos que hacer, solicitarle a él que en Ginebra se hagan las modificaciones a una herramienta que sea útil para las instituciones nacionales de derechos humanos, para dar cumplimiento con la misión que tiene cada uno, ¿no? No es para darnos el gusto a nosotros o porque van a utilizar, sino que piensen ustedes, miren, nosotros tenemos este problema y por ahí dicen, no, mire, no me resulta, yo me quedo con el Simore. Y está bien también esa posibilidad, porque no es para forzar a nadie a que haga ningún cambio, ¿no? Pero básicamente es eso, cómo esta herramienta se modifica y le facilita el trabajo a ustedes, ¿no? Ahí, esto no le vas a hacer un informe, pero sí va a contener lo mínimo para cuando tengan que hacer informes ustedes. Porque generalmente ahí en las actividades, lo que mostraba Artur, no se ponen las 20 páginas de informe, sino que hay que poner, bueno, ahí tendrán que ver un número de palabras mínimo para poner. Entonces, eso va a ser un resumen que luego utilizarían para hacer el informe de acuerdo a las obligaciones que tienen cada uno. Perdón, Artur me está levantando la mano si no hay ninguna pregunta o contrapregunta. Yes, thank you, Felix. And actually, I'd like to follow up on this because indeed, first of all, there are plenty of different digital tools available around the globe, including Simora. And what is really important to underline here is that we're not competing at all. So indeed, like we're trying, first of all, to improve our collaboration with different digital tools. And while you have Simora in Americas, you also have Sadata, you have Avazi, you have plenty of them. And in most cases, we're trying to collaborate with different platforms. And by the way, Simora was also initially supported by OHC Sharp. So, but from our side, what we're trying to do is to have a universal approach to all states, because imagine how many different requests and different needs were raised by states in Africa, Asia, Americas, Europe, and so far, even like it doesn't matter whether we're talking about very developed states or like just developing or least developed countries. We have a completely different portfolio of users, and like the most recent request came from Canada, for example. And in the meantime, we're working with UAE, we're working with African states, we're working with some European states. So the only reason we are presenting it today, and by the way, again, this is a good opportunity for me to to show our appreciation and how grateful we are to Madame Alvera for organizing it.
this meeting. So we wanted to see how we can support NHRIs and how indeed not to replace any process you already have, but just to simplify them. Just imagine like you receive 200 recommendations from UPR, your country, right? So whenever you want to track the progress throughout the whole cycle for these 4.5 years, you need to track it and you need to find the way where you will record all this information on all recommendations, focusing on different stakeholders and focusing on different human rights indicators, ideally. Of course, we're talking about ideal world. It doesn't work, unfortunately, in real life in most cases. But this is just the tool where you can assign this recommendation, either just replicating if you have like national election plan on UPR or you have state approach, you can just replicate whatever state decided, who is responsible for these recommendations. You just can go into system and made the same decisions that, or like follow the decision of the government saying that recommendation A assigned to Ministry of Justice, B Ministry of Children, so on and so forth. And then you start like on quarterly basis, on weekly basis, on monthly basis, you start just recording information that you receive throughout your monitoring. In principle, honestly, I'm not even sure if this interaction should be on a daily basis. When we present this tool to state officials, we always highlight that we have two different types of users. One is coordinating body, administrators, and MRF. Another type of users are focal points. And for focal points, this interaction shouldn't be on daily basis at all. It should be like on quarterly basis, on monthly basis, because like imagine Ministry of Children. Yes, they have some like particular number of recommendations responsible within, let's say, UPR, but they don't care about like all 200 recommendations. They're focusing on their recommendations. They have their work being done, and like on monthly basis, they update information and they completely forget about the database until the next cycle of updates. Again, at least it should be on regular basis. For administrators, for NMRS, and maybe like for NHRIs, if they start using the system, it's more frequent interaction, because this is your core work, like monitor human rights in the country at the national, regional, local levels. So in this case, like depending on your like current processes, depending on how you already monitor information, whether you have like interaction with state institutions, maybe you have again, depending on your mandate, you have this possibility just to send requests to state institutions, asking for some updates about what they're doing or about their progress. Maybe you have your like field visits where you collect directly information and you can enter it into the system using your focal points on the ground, regional representatives, local offices, so on and so forth. So this is not to reinvent the wheel and to add something new. It's more about just digitalizing your processes and like using it as a more advanced version of Excel. Thank you. Perfect. Thank you, Arthur. More o más comentarios, a ver. ¿Quién se Hemos anima? tenido la oportunidad de conversar con Félix del importante trabajo que está haciendo la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, construyendo un importante observatorio en materia de derechos humanos. Y creemos que esta herramienta puede complementar muy bien el trabajo que están haciendo ahora, sobre todo porque hemos hablado con Adrián Portugués del desafío que implica ahora alimentar un observatorio. Entonces, esta información que contiene esta plataforma puede ser de utilidad. Por eso me atrevo a comentarlo por si Winnie tuviese algún comentario que compartirnos.
Sí, no, de hecho, más bien, qué pena que no esté Adrián porque él es el que lleva el proyecto y el que les puede dar más información al respecto. Pero más bien yo tenía una duda en cuanto a esta plataforma que nos están presentando, es cuando hablan de puntos focales, esos puntos focales son de gobierno, ¿cierto? Nosotros como No, NHRI, no, o no, no. no, No, ok, es que nada más quiero poder aclarar para poder. no, perfecto, perfecto. Igual que en nuestra base Ajá. de datos para los gobiernos o para los estados, esas bases de datos son del estado, ¿no? De un estado. Igual acá, si se encuentra una fórmula que beneficie a Costa Rica, esa base de datos va a ser solamente para la Institución Nacional de Costa Rica. Costa Rica va a decidir, digo Costa Rica como los otros también, ¿no? O sea, Uruguay, Honduras, si lo adoptan, ustedes son los que van a decidir quiénes van a ser los usuarios, ¿no? Quiénes van a ser los que van a introducir la información, quiénes van a ser, ustedes van a decidir cómo, lo que estábamos hablando, unirlos por clúster, que puede ser por ODS, depende cómo usted esté trabajando, puede ser por tema, ¿no? Lo que le estamos ofreciendo es, ustedes tienen su trabajo, no queremos que cambie, como dijo Arthur, no queremos que cambie el trabajo, no queremos que cambie la manera que están trabajando, sino que ver cómo esta herramienta les puede ayudar a ustedes adhiriendo o poniendo las recomendaciones más cerca y más disponibles para ustedes, ¿no? Porque ustedes tienen, no sé, se me ocurre, una unidad de mujeres, ¿no? Que siguen todas las recomendaciones del CEDAW. Entonces, esa unidad, quien tenga acceso, el punto focal que ustedes decidan, pueden bajar todas las recomendaciones que están relacionadas con el CEDAW. Pero también puede haber recomendaciones en otros comités o el EPU que estén relacionados con derechos de las mujeres o niñas, o niños, niñas sería, ¿no? Entonces, ustedes, de acuerdo a su manera de trabajar, pueden adoptar esto e implementarlo, ¿no? Esa es la idea y repito lo que dijo Arthur, no estamos compitiendo y no queremos que esto sea un problema para ustedes. Haciendo hincapié en esto, la base de datos va a funcionar si ustedes la utilizan bien, ¿no? Ustedes, me estoy refiriendo a la institución, los funcionarios de las instituciones nacionales en donde se aplica. Y por ello nosotros tenemos cuatro capacitaciones o webinarios sobre ciertas capacidades que hay que desarrollar para poder hacer esto. Por ejemplo, la capacidad de organizarse, ¿no? Eh, del manejo de la información en la base de datos y bueno, tal vez consulta es el del Estado, no sé, pero ustedes consultan con las organizaciones de la sociedad civil cuando hacen su informe o para hacer su informe. Y después están monitoreando siempre qué sucede alrededor de los derechos humanos con Costa Rica, que esa sería otra capacidad más. Pero eso es una de las partes, y lo otro es protocolos. Si no tienen protocolos, es muy difícil o muy fácil que la información se pierda cuando la persona que sabe todo se va, ¿no? Eso no sucede. Entonces, si están los protocolos escritos, y un protocolo no significa 50 hojas, puede ser media hoja, media página, para decir qué es lo que va a hacer cada uno, un punto focal que ustedes decidan. Pero esto yo estoy viajando la semana que viene y si quiere podemos tener una charla, estoy llegando el 9, podemos ver el 10 en qué momento podemos hablar sobre esto y ver de qué manera. Pero acuérdense que esto ahora es un esfuerzo colectivo entre todas las instituciones que están acá para ver cómo se adapta a esto. Una vez que se adapta, ahí sigue lo que le estoy hablando yo, ¿no? Cómo implementar y todo eso. Arthur, ¿tenías la mano levantada nuevamente? Sorry, you raised the Yeah, hands yeah, yeah, again? yeah, yeah. Okay. I just wanted to follow up. Again, I'm lucky I'm using transcripts and I can see the translation and can follow Excellent. the conversation. So indeed, it's a very, very valid question regarding the focal points, and I fully agree with and just want to complement what Felix mentioned. Again, whenever we are talking about focal points, we're talking about like representatives of line ministries from state institutions
which are like creating that network of focal points for the national mechanism for implementation, reporting, and follow-up. So this is for state institutions. In your case, like most probably we'll be talking only about NHRI stuff. And it means that if you have like your organization or any NHRI has an interest in this database, we'll have to sit down, and luckily it will be my colleagues, Spanish-speaking colleagues, and to go through already existing information management processes in your organization, just to see actually how you are collecting information so far, how you're using it, how you're like monitoring human rights recommendations, and what particular tools you're using for like storing this information. And then we can take it from there and going in like in two parallel directions. One way will be for you to start testing the system. Maybe you can find a way how to use it and to see some added values from it. And for us, it will be to sit down and brainstorm among within the team to see, okay, so you have this process. It most probably it's completely different from what the state has. And we need to see, okay, what can be changed in order to follow your process? Because again, the system itself, it was created in order to follow existing processes, maybe to reinforce them a little bit, but not, as Felix mentioned, not to overburden you or like not to complicate your life. Thank you. Thank you, Arthur. Y súper interesada, de hecho, en poder darle seguimiento, al menos desde Costa Rica, para ver cómo vamos a implementar una base de datos que también vaya a ir en conjunto con lo del observatorio, digamos, que todo sume a final de cuentas, ¿verdad? Es la idea. Ujú. Justo es la idea, Winnie, y estamos seguros que para las otras instituciones nacionales, esta es una sesión introductoria. Estamos ciertos que nos vamos a ir ahora con más preguntas que respuestas de cómo usarlo, porque será también que ustedes piensen en la manera en que trabajan cada uno de ustedes y cómo van a poder utilizar la información. Yo estoy pensando, por ejemplo, en un tema en particular, que hay una gran cantidad de recomendaciones de los distintos órganos de tratado sobre un solo tema y donde el Estado no ha logrado cumplir cabalmente o implementar esta recomendación, pero ustedes con esta información general pueden dar cuenta de cuáles son los obstáculos que está teniendo el Estado y por eso no logra dar cumplimiento, y ustedes pueden dar luces al Estado, ¿no? De cómo hacerlo. En fin, que vamos a estarlo pensando todavía más. Ahora estamos haciendo esta introducción, pero también si nuestros colegas de Honduras o de Ecuador tuviesen alguna pregunta más, aprovechando que está Arthur, Félix, para poder ir cerrando con nuestra sesión. Winnie, si quieres otra vez, por favor, todo lo que sea necesario. Sí, no, nada más para complementar, porque justamente nosotros recientemente presentamos el informe para el EPI y tuvimos inclusive hasta ciertas complicaciones para poder entender un poco acerca del proceso de cómo defender nuestra posición. Inclusive hemos estado presentando algunos informes a los diferentes órganos de tratados y creo que esta herramienta también nos va a permitir darles ese seguimiento como más cercano a estas recomendaciones y ese seguimiento que de pronto de que si no vamos a tener la oportunidad necesariamente de poder defenderlo en los espacios de discusión, que por lo menos a través de esta herramienta lo podamos hacer. Así lo veo. No sé si es también lo que ustedes tenían pensado. Sí, pero insistimos que ustedes van a encontrar la mejor manera de utilizar la herramienta que sea para el servicio de su trabajo cotidiano. Lo dijo ya Félix, no queremos darles más trabajo, no queremos duplicar con las plataformas, sino hacer un complemento adecuado y eficiente para su trabajo. Lo que yo les puedo decir es que tendrían acceso a información valiosísima de su estado,
de una manera fácil, ágil. Ya Arthur nos explicó de manera detallada cómo acceder a esta información muy valiosa y de que puede hacer un muy buen uso la Institución Nacional de Derechos Humanos de cada uno de sus países. Yo me quedaría con esto. Por supuesto, les vamos, antes de ceder el uso de la voz nuevamente a Arthur, pero que vayamos pensando, tendremos otra reunión para ir concretando. Félix estará visitando Costa Rica y pueden tener esta reunión. Félix también estará en Honduras y pueden tener esta reunión. Y eso nos puede ir ayudando a redondear de mejor manera cómo vamos a concretar esto que puede ser de verdad un gran proyecto para las instituciones de las Américas. Arthur quiere hacer uso de la voz. Please, Arthur. Arthur. Yes, sorry, I'm a little bit slow because I'm trying to capture what you are saying and then to read quickly English translation. Sorry. No, it's my fault. I just wanted to add a few things to what you mentioned. First of all, colleagues, please don't focus only on reporting to human rights mechanisms. Again, while it's really super important for us, first of all, you have this privilege to decide on which particular recommendations you would like to focus on, because contrary to state, no one, at least at human rights mechanism level, international, regional, no one expects that NHRIs will have the capacity to follow 100% of these 1,000 recommendations on average. So this is one thing, but what I actually wanted to say is that you have also national level. When you present your own reports to the parliament, to the government, again, depending on your context and your situation on the ground. And then you have your own recommendations, like which you develop for state institutions. So in our case, when we discuss with like in more detailed way with some NHRIs, we also stressed that, okay, despite human rights mechanism, you have like parliament, for example, where you can also present implementation status of your recommendations and how state institutions interacts and follow your recommendations. So we also tested it, like creating separate cluster. Again, it's about monitoring its implementation from your side, but also it's possible to use these statistics, and we're trying to work on it and to improve and to make it like more colorful, more visual for like all these presenting tools. So this is something that you also may consider whenever you like you're looking into this database. Thank you. Consuelo, perdona, estoy un poco peleada con la tecnología y no encuentro la manito para alzar, entonces la alzo a la vieja usanza. No, la verdad me ha parecido muy interesante la herramienta. Realmente, bueno, desde la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales no llevamos tanto el asunto, sin embargo, sí desde la Dirección de Investigación de acá de la Defensoría del Pueblo, pero me parece que, bueno, luego lo conversaremos ya con David y con Ricardo, pero me parece muy importante, muy interesante cómo esta plataforma a nosotros igual incluso nos podría ayudar a encontrar de mejor manera la información o más rápida, porque muchas veces, claro, las recomendaciones que tenemos son un montón, son bastante extensas y de hecho, pese a que, digamos, se hace un monitoreo, ¿no es cierto?, en 5 años, de todas maneras no podemos abarcar todas estas y usualmente hacemos igual una priorización incluso de qué vamos a monitorear o el seguimiento de qué vamos a hacer para esta ocasión o para el próximo EPU, como Defensoría del Pueblo, en este caso, ¿no es cierto? Un poco decimos, esta es la priorización de la máxima autoridad, o a nivel técnico vamos a priorizar esto. Entonces, creo que esta herramienta, al momento en el que está por temas o por, como decíamos, por mecanismos, etcétera, a nosotros nos va a ayudar a identificar mucho más rápidamente esos aspectos. No vamos a tener que ir al Excel, como decía Arthur,
que finalmente es un Excel sumamente grande, ir uno por uno o buscar, sino que ya se podrá filtrar, ¿no es cierto?, a través de estas cosas que entiendo que es una información que ya se trabaja y que se hace para los estados y que sería como un reflejo de esa información para nosotros, para facilitar ese monitoreo. Y luego, bueno, evidentemente alimentar desde la INDH con los resultados que vayamos obteniendo nosotros también, ¿no es cierto?, del trabajo que hagamos a ese seguimiento, más allá de lo que diga, ¿no es cierto?, el Estado como tal, también del trabajo que hagamos posteriormente como INDH. No sé, ahí tal vez, David, no sé si es que se anima, Ricardo, a complementar algo, o de todas maneras nosotros lo conversaremos internamente para ver de qué manera igual lo podríamos utilizar. Entiendo que hay sí, es más una herramienta a nivel del Estado, que es la plataforma Sí Derechos, alguna cuestión similar. No podría dar más detalles sobre ella porque no sé tampoco bien cómo funciona, pero entiendo que igual es un tema como más de reportar. Pero en todo caso, muchísimas gracias por esa información. Creo que a nosotros, yo veo que sí nos puede servir. De todas maneras, como tú dices, Consuelo, es un tema que lo iremos trabajando poco a poco y ya internamente igual lo discutiremos para ver cómo lo podríamos implementar. Muchas gracias, Gina. Insisto, va a haber la oportunidad que Costa Rica, Honduras puedan tener una conversación con Félix. También sabemos que tanto la INDH de Uruguay tendrá que hacer algunas consultas, daremos tiempo para ello. En el caso de Ecuador, también ustedes internamente podemos irlo conversando y tendríamos una próxima reunión con Félix al regreso de sus visitas, con los resultados de sus reuniones. Lo conversaremos desde la Rinca y les estaremos convocando nuevamente para que ustedes también puedan proveernos de mayor información. Daría la palabra a Félix para comentarios, por supuesto. No, algo que se nos quedó ahí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Perdón, sí. Adelante, tampoco adelante. encuentro la manito acá. Adelante, adelante. Una pregunta, que lo primero que me van a preguntar cuando plantee esto en el consejo directivo es si tiene un costo. A eso justamente iba yo, permítame. Porque nosotros tuvimos una experiencia desagradable hace un par de años con otra agencia que Ajá. en principio era maravilloso, pero pues tenía un costo que no lo podíamos pagar. Mire, no, en realidad sí tiene un costo, pero el costo de desarrollo de esto, pero eso lo asume el programa, lo asume la oficina, ¿no? El costo que van a tener va a ser de comprar las computadoras que compran siempre, no le requerimos que compren ninguna, porque este acceso es como acceso a Internet. Se le va a dar un nombre, usted pone su password e ingresa desde cualquier lugar que tenga acceso a Internet, ¿no? Y la información va a ser guardada de acuerdo a cada uno de los países. Perdón, esto es en los estados, ¿no? En la información el contenido de la información de los estados es guardado en un servidor que nosotros tenemos en Asia, ¿no? Bajo las condiciones de seguridad de la oficina del alto comisionado. Eso es lo que ofrecemos. Algunos países dicen, no, nosotros queremos que la información esté en nuestro país. Entonces, ahí el país tiene que hacerse cargo de comprar algunos equipos, por eso. Pero en este caso, y tal vez Arthur me va a poder confirmar o no, pero en el almacenamiento de la información va a ser igual que en los estados. Va a ser en Malasia, creo que tenemos el servidor. Tal vez Arthur me ayuda en eso, pero no hay costo en esto y está constantemente siendo actualizada por el equipo, por Arthur y por los otros miembros del equipo, ¿no? Entonces, si hay evolución de la tecnología, esto va a ser acompañado también. Arthur. Gracias por la aclaración, Félix. Con gusto. Al contrario, en este caso diríamos que vamos a ser beneficiarios de una gran plataforma
Por supuesto que también se trata de mantenerlo, ya ha llegado su momento, también con Félix hablaremos, porque cuando se habla del punto focal, es que también es una información delicada, que cuando se sube información tiene que ser verificada, confiable, entonces ya Exacto. hablaremos en su momento de eso, pero por ahora somos beneficiarios de una gran propuesta. Arthur, please. Yes, thank you so much. I think I had some poor translation of Felix engagement, but just to reconfirm that indeed it comes free of charge. It's stored at UN servers. It's fully confidential. Whenever you're ready, again, I was showing you some testing labs, but actual setups, we have no access to them whenever state is ready and they ask us to leave. The same will apply to NHRIs. So initially we have access for like for showing the system functionality, etc. But then whenever users are ready, they just tell us, notify us that thank you guys, we're fine. So we disappear, and we have highest rate for the security, like from our IT testing. So I think in this regard, everything is good. And yeah, so this is it. And by the way, I forgot to mention one thing. Apart from the reporting, because we had this another conversation with another NHRI. Apart from the reporting, if you are really creative, it's possible to use the same system for managing individual complaints. And like you might consider doing that. It's just again, so far that was not our priority at all. And I don't think that we'll be able to prioritize it somewhere soon, but it's possible if you just look at it a little bit differently to use it also for managing individual complaints and follow-ups to individual complaints. But again, it requires some creativity. And whenever someone is interested, we are happy to sit down and to find the way how to do that. Thank you. Thank you to you. Una cosita más, perdón, Consuelo. Sí. Nosotros estamos hablando acá, pero siempre necesitaríamos, esto ya estamos como futurología, ¿no? Si es que deciden implementar, necesitaríamos que nos hicieran la solicitud formal. Porque nosotros, digamos, para evitar malos entendidos, nosotros, digamos, trabajamos, hacemos cosas a solicitud de nuestras contrapartes. Eso es Claro que algo sí. administrativo corto y en el futuro, que espero que no sea muy largo. Claro que sí, Félix. A través de RINCA, una vez que acordemos con cada una de las instituciones nacionales, podemos hacer la solicitud conjunta, la institución nacional junto con RINCA, para hacer toda la formalidad Perfecto. necesaria, así que cuenten con ello. De verdad que les agradecemos el tiempo, la disposición para esta reunión. También le agradecemos a Arthur, Son las 7 que allá. tiene deshoras, ¿no? Y por haberse conectado para estar con nosotros. Insisto, pronto estaremos de nuevo contactándoles para dar el seguimiento. Sabemos que se nos acaba el año, que también entran ustedes en periodo vacacional, pero antes de eso estaremos enviando información para volvernos a reunir, pues a mediados de enero, cuando muy tarde, para seguir avanzando. Perfecto. Nada más, gracias a todos. Ricardo López, nos estamos contactando para ver cómo nos vemos cuando viaje a Honduras. Perfecto, perfecto, estimado. Ya sabe, aquí estamos pendientes y atentos a su llegada. Cualquier cosa, no duden en llamarme. Pero, sí, pero es que no tengo su número. Perdón, esto es muy... Yo se los comparto. Yo se los bueno. comparto. Bueno, perfecto. Igual el de Winnie, yo se los comparto para que puedan estar perfecto, en comunicación rápida. Creo que a Winnie la voy a llamar primero porque estoy saliendo la semana que viene, así que tal vez en la tarde o mañana en la mañana lo hago.
¿no? Listo, Listo. nada más. Gracias nuevamente a todos y Perfecto, especialmente a gracias. Arthur. Arthur, porque ya son las 7, Gracias. 8 de la noche ya. Yes, Por- thank you Gina, David. again, and thank you for staying until the end. So have a wonderful day. Ok, bye bye. Gracias, Bye. Consuelo, nos vemos. Chao, chao. Muchas Bye, gracias. see you. Thank you.